oración, música, palabra y presencia de Dios. Bienvenidos a Fuego Santo Church, casa de bendición. Allá en Grecia, ellos eran fuertemente, la inclinación era muy fuerte al homosexualismo, al lesbianismo. Ellos eran adictos a tener sus cuerpos como dioses, marcados los abdominales, bíceps, espalda ancha. Las mujeres eran hermosas, delgadas, espectaculares, eran diosas. De ahí donde salen tantas estatuas de la diosa Venus y de ahí para arriba. Esta cultura llega a Israel. Esta cultura llega a Israel. Y en ese silencio de Dios, quiero que presten atención, se están moviendo mucho, hermano. Y en ese silencio de Dios empieza a afectar, a influenciar la nación, las culturas que estaban llegando. Sin contar pues Babilonia y todos los demás que hicieron tantas cosas. Y resulta que se empiezan a levantar tres movimientos, por así decirlo. Tres movimientos, sí, porque eran literalmente tres movimientos. Los helenistas, que eran como decir en este tiempo: ¡hey! ¿Está aquí una iglesia? Los cristianos crispetos. Los helenistas eran los cristianos crispetos. El que, pero pues que 3 cervecitas uno las puede tomar. Uno vaya, vuelvo a casa, a la casa de mi padre que me... El cristiano crispeto, el que le parece normal todo, o sea, pues, el que le parece normal que usted puede, pues, pegarse la rodadita allá en el Huila, o irse para allá, para las ferias de la tierrita, pues carajo, y echarse por allá harina y cemento y chupe chirrinchi y chupe guarapo, carajo, que está más bueno. Ese era el cristiano helenista, el que era demasiado permisivo, el que permitía muchas cosas en su doctrina de fe, por así decirlo. Pero también crecen los fuertes nacionalistas hebreos, que eran los conservadores, que eran los que cultivaban las antiguas costumbres. Estos eran los famosos fariseos, donde ellos eran legalistas a morir. Entonces ellos utilizaban todos sus atuendos de la orden que dio Moisés para cómo se vestían los sacerdotes, con sus mantos, con sus cosas. Y el templo de Salomón en esos 400 años fue destruido muchas veces, saqueado, robado. Bueno, un proceso horrible, pero nunca fue igual al del principio. Pero se levantan estos fariseos y empiezan a establecer las culturas, la cultura antigua. La palabra fariseo, para los que están escribiendo, se llama separar. Fariseo quiere decir una persona separada, que eran los separatistas que conservaban las tradiciones de la Torá y el Pentateuco. Entonces mire lo que estamos viendo aquí: los helenistas, los fariseos. Y estos helenistas tenían una influencia muy fuerte en el gobierno, porque eran más liberales. Y entonces ellos ya trabajaban la política, ellos trabajaban el gobierno. Y usted sabe, usted ha visto, iglesia amada, yo respeto el gobierno, yo respeto la política, pero usted se da cuenta que usted entra al gobierno y usted, hermano, es un problema. El que se lance candidato es un problema, porque la corrupción que hay allá es horrible. Sin contar pues que empieza a tener una cantidad de cosas. Yo hablaba con alguien que era concejal, no me acuerdo, y me decía: mire, pastor, mire, uno sale del consejo y afuera están las prostitutas esperando a los concejales. Porque como esos manes ganan 15, 16, 14 millones, las viejas están allí. Y eso, hermano, es una bacanela y una francachela. Por eso llegar a ese lugar es fuerte. Uno tiene que tener un carácter muy fuerte. ¿Alguien me entiende, iglesia amada? Y entonces están allí los fariseos,
los helenistas, pero también están los saduceos o los liberales, pues ya tremendamente rígidos en otra cuestión. Entonces empieza ese debate entre los fríos o los relajados y los legalistas. Hoy lo vemos en la iglesia. ¿Se acuerdan de la iglesia Unión Misionera? ¿Los pastores se acuerdan? ¿Cómo es la Unión Misionera? ¿O cómo es la iglesia? Yo nací en una iglesia muy legalista, donde la falda tiene que estar bien larga, donde entre más horquilla tengas, gloria a Dios, donde la cara tiene que ser limpia, blanca, no te puedes echar ni un maquillaje, ni achote, nada. Es una cosa que usted tiene que ir así, y los hombres tienen que estar vestidos de una manera y las mujeres de otra manera. Los hermanos pentecostales normalmente a los 3 meses, ya las mujeres a los 3 meses ya tienen que estar vestidas todas con falda. Es una cosa muy fuerte, por así decirlo, los fariseos. Pero los helenistas eran diferentes, y es lo que vemos uno en la iglesia. Entonces ya los helenistas son libertinos. Entonces ya los músicos se pueden hacer lo que quieran en sus cuerpos, se pueden desbaratar su vida, los líderes pueden hacer lo que se les dé la gana. El pecado, bueno, en los fariseos y en los helenistas es igual, ¿no? Porque el adulterio y la fornicación estaban en los dos movimientos fuertemente. Lo que pasa es que unos los tapaban con su apariencia física, los otros eran más liberales, los otros sacaban lo que era. ¿Alguien me entiende lo que le digo, iglesia amada? Entonces empiezan esos dos movimientos en ese tiempo de silencio. Entonces imagínate el extremo de los fariseos, que es lo que hoy vemos, ¿no? Querer cumplir los mandamientos de la Torah y querer vivir o ganarse el cielo por las obras. Porque mucha gente piensa que se gana el cielo por lo que hace. Usted no se gana el cielo por lo que hace. Estoy quitando a alguien algo. Usted no se gana el cielo por las buenas obras que hace. Usted se gana el cielo por la sangre de Jesús de Nazaret. Por si no lo sabía. Por si no lo sabía, usted se salva no porque usted es bueno o sea malo. Se salva porque ya Cristo pagó por usted. Y eso era lo que muchos no entendían, como los fariseos. Y muchos no entienden hoy en día, como los fariseos modernos, que son recontra religiosos, legalistas, fanáticos. Y en vez de atraer a la gente para el evangelio, lo sacan corriendo. Normalmente esas personas que son tan religiosas, normalmente cuando se apartan de los caminos del Señor, se pegan una parrandeada. Yo conozco cristianos que son religiosos, pero religiosos, y se apartan del Señor y se pegan la desbaratada del siglo. Porque el argumento es: no, es que yo tengo que probar lo que me han prohibido por años. Entonces, músicos que nacieron en esas iglesias religiosas, cuando se van al mundo, se perforan la oreja hasta la nalga, la perforan. Parecen una pared de tatuajes, se marcan todo, porque van al extremo. Nosotros no podemos ir al extremo, iglesia. No podemos ser ni tan helenistas ni tan fariseos, porque nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Entonces aquí usted viene y, hermano, como un loco, un degenerado, un desgraciado, uno no sabe si es rockero, satanista o metalero el desgraciado ese. ¿Eso qué es? Y se lo digo por qué, iglesia, porque eso era lo que estaba pasando en la oscuridad, en el tiempo del oscurantismo, en el tiempo del silencio de Dios, desde Malaquías hasta Mateo. ¿Alguien está aquí, fuego santo? ¿Saben? Los helenistas eran tan liberales que le decían a Jesús: bueno, ayúdeme con este micrófono, por favor. Le decían a Jesús: bueno, a ver, si usted tuvo 7 mujeres, ¿usted con cuál va a vivir en el cielo? ¿Con cuál de las 7 va a vivir? Imagínense. Y Jesús, eso está allí en Mateo, no lo vamos a leer, Mateo 22, no lo vamos a leer porque no tengo tiempo para enseñarles eso. Pero imagínense. Pero el fariseo era el extremo, ¿no? Esa mujer la encontramos en la acción del adulterio. Señor, hay que apedrearla, hay que matarla. ¿Tú qué dices que hay que hacer? ¿Saben la historia, no? Jesús, ¿qué le dijo? Jesús, ¿qué le dijo allá los que han leído en la Biblia? El que esté, dígaselo, dígamelo allá.
que esté libre de pecado, ¿qué? Entonces mire que viene Jesús con una nueva cultura, un nuevo reino. Aparece un hombre de la nada, anónimo, incógnito. Aparece un hombre con una nueva cultura, una nueva doctrina, que para ellos era loco. Ni los mata, ni les permite o los mata. Se sienta con prostitutas, se sienta con homosexuales, se sienta con lesbianas, se sienta con cobradores de impuestos, se sienta con todo el mundo. Para ellos eso era una locura, porque un sacerdote no podía sentarse con un pecador, no podía casarse con una mujer que no fuera virgen. Imagínense, hoy en día, ¿qué mujer es virgen? La risa por allá. Ese es el primer torcido. ¿Hay mujeres vírgenes? Bueno, aquí no, pero en alguna parte del mundo hay. En alguna parte del mundo hay, Dios mío bendito. El sacerdote no se podía casar con una mujer que no fuera virgen. El profeta no podía casarse con una mujer que no fuera virgen. Aparece este hombre. Nadie lo conocía. Era diferente. Tenía un lenguaje completamente diferente. No era ni fariseo ni era helenista. Tenía un mensaje diferente. Pero ¿sabe qué pasaba cuando este hombre hablaba? Los demonios temblaban. Aleluya. Oraba por los enfermos y se sanaban. Bendito sea el nombre del Señor. Era un hombre que liberaba a los que estaban atormentados. Y es aquí donde la aparición de Jesús para muchos es algo loco, aunque Dios ya lo había profetizado por sus profetas. El libro de Juan capítulo 1 versículo 29 habla del profeta Juan, un hombre más loco que Jesús. Ese Juan era muy loco, hermano. Ese andaba con un vestido, una túnica de cuero de camello, y andaba en el desierto y comía miel y saltamontes. Era un hombre bien raro. Pero en el desierto Dios le habla a él, porque él, antes de nacer, usted sabe la historia que María, porque María era, o Jesús era primo de Juan, y María vendría a ser como la hermana de Elizabeth. ¿Sí, no? María era como la hermana de Elizabeth para que Juan fuera primo de Jesús. ¿Sí o no? Entonces María, cuando recibe la visitación de Gabriel, va y visita a Elizabeth y le dice: tú también vas a tener un bebé. Amén. Gloria a Dios, otro bebé. Tú también vas a tener un bebé. Y ese niño, y cuando ella le está hablando a Elizabeth, dice que ese bebé empieza a hablar en lengua. Y rabasó catarraba. Bueno, el feto, ¿no? Empieza a hablar en lenguas ese bebé, porque es llena del Espíritu Santo Elizabeth. Y ese niño crece, pero ese niño se va para el desierto y Jesús se va para Egipto. Eran primos, pero no se conocían. Y Juan está en el desierto teniendo un encuentro con Dios. Y Juan en el desierto recibe esta revelación. Léalo. Le dice el Señor que iba a aparecer un hombre. Bueno, finalmente se le aparece a los... No, perdón, ¿estoy en qué? En Juan 1:29 dice 1:29, ¿no? Dice: el siguiente día mío vio Juan a Jesús que venía hacia él. Pero escúcheme, Juan no lo conocía, porque aunque eran primos, ellos habían vivido en lugares separados. ¿Cómo reconoció Juan a Jesús? Dice que cuando lo vio dijo, no sé si este es el Cordero de Dios. ¿Sabe? Los fariseos estaban esperando un general como David. Los fariseos estaban esperando un guerrero mata gigantes. Los fariseos querían uno que matara a ese César y acabar con el gobierno romano y establecer el imperio del Mesías. Pero ¿sabe cómo llega Jesús? Como un corderito. ¿Cómo llegó Jesús a la tierra? Como un corderito. ¿Cómo son los corderos? Calmadito, quietitos, no le hacen daño a nadie. No como nosotros que somos peliones. Los peliones digan amén. Digan amén los peliones. No son como nosotros, que nosotros a ver, y gritamos y hablamos duro, ¿no? Esas mujeres que le escapan de pegar a los maridos.
¿En serio, Sara? No, él era un corderito. Y Juan lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo, dice Juan, yo profeticé y dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, aleluya, porque era primero que yo. Mire la revelación que recibe Juan. Jesús no era ese muchacho de 33 años. Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús había estado en el trono. Jesús había estado en el cielo. Y Juan había recibido esa revelación. Porque una cosa es cuando usted le cuentan el chisme y otra cosa es cuando usted vive el chisme. Los chismosos digan amén. ¿Sí o no, iglesia? ¿Sí viste lo que pasó ahí en las torres? ¿Qué pasó? No, pues a mí me contaron que le pegaron 5 tiros. Uno pegó en la oreja. Pero otra cosa, el que estuvo allí en la balacera, y vio cómo fue la vaina. Uno es el que cuenta que Jesús hace milagros, y otro es el que dice: Jesús a mí me sanó, Jesús a mí me salvó, Jesús a mí me liberó, Jesús hizo algo en mi vida. Ese es testigo del poder de Dios. Es muy diferente ser un chismosito a ser un testigo del poder de Dios. Entonces Juan dice: yo soy testigo de lo que Dios a mí me reveló. Dios a mí me dijo: va a venir uno que es el creador del universo, es el Hijo de Dios, es el Cordero inmolado. Él va a venir a la tierra y tú lo vas a bautizar y tú vas a ver sobre él. Siga leyendo. Y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu de Dios que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él, y decía: ¿este quién es? Es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Juan estaba experimentando una profecía que había sido dada a su vida. Juan, en su, qué sé yo, ignorancia o qué sé yo: no, eres tú el que me tiene que bautizar. Y Jesús: estupidez, bautíceme, que eso es lo que dice la ley. Bautíceme para que se cumplan las escrituras. Y ahí está diciendo: vi al Espíritu que descendía y yo no le conocía. Léalo. Yo no le conocía. ¿Juan le conocía? ¿Juan le conocía? No, Juan no le conocía. Juan tuvo una experiencia con el Hijo de Dios. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanezca sobre él, ese es el que bautiza ahora. ¿Cómo bautizar? Con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dio testimonio de la gloria de Dios. Dio testimonio de quién era el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, después de todo ese caos y encontrar toda esa cultura terrible que había en Israel, encontrar esa cultura perversa que había en Israel, escúcheme, amada iglesia, llega el Hijo de Dios a la tierra. Llega el Hijo de Dios a la tierra. Y cuando llega a la tierra, empieza a reclutar algunos discípulos. Pero a mí me llama la atención porque la gente que reclutaba a Jesús era gente que estaba literalmente llevada del bulto. Era gente que estaba muy mal. María, la que tenía los 7 demonios, porque era una prostituta, una mujer que por estar en ese oficio había sido poseída por demonios de lujuria, de fornicación, de adulterio, de inmundicia sexual. Y esa mujer estaba allí en una necesidad. Pero llega Jesús, aleluya, y la libera. Y luego le dice: sígueme. ¿Usted para qué cree que Dios lo liberó a usted? ¿Para que siga su vida mundana? No, Dios a usted le libera para que le siga a Él. Dios a usted lo sana para que usted siga a Jesús.
Dios a usted no lo sana el cáncer para que siga revolcándose allá en Menga o se vaya para el prostíbulo. Dios te libera a ti para que seas un hombre de Dios, una mujer que testifique. Es que yo vengo a contarles en su familia, en su casa, en su empresa: Dios a mí me sanó de este cáncer, Dios a mí me sanó de esta enfermedad, y yo vengo a testificar que el Dios que me sanó a mí también te sana a ti. Y ora por esa persona y un milagro ocurre. Que tengamos revelación de esto. No seas un helenista. ¿Usted va a la iglesia? Sí, con mi mujer. ¿Cómo? Sí, los veían con mi mujer. ¿Qué? No, si yo he ido con su mujer. ¿Usted es cristiano o no es cristiano? Ay, aquí no hay cristianos. ¿Cuántos cristianos hay en esta iglesia? ¿De verdad? ¿Y por qué mantiene diciendo malas palabras? ¿Por qué mantiene peleando con todo el mundo? ¿Y por qué todavía sigue allí en ese estilo de vida tan perverso? Si es cristiana o es cristiano. Juan dice: yo le vi, yo doy testimonio quién es Jesús. Y Jesús empieza a reclutar una cantidad de gente rara: un Pedro, un Tomás, un Judas, una María Magdalena, un Mateo, cobrador de impuestos. Una gente rara, hermano. A él le faltó el americano, ¿no, amor? Bueno, en el tiempo no había fútbol. Bueno. Y él empieza a hablarle a la gente. Gracias, Padre. Marcos 16 dice, el versículo 14, Reina Valera: finalmente Jesús muere en la cruz del Calvario, entrena a sus discípulos por 3 años, resucita después de haber sido muerto en la cruz del Calvario, y se le aparece a los discípulos y les dice allí: les reprocho su incredulidad y les reprocho la dureza de su corazón. Escúcheme, amada iglesia, ¿cuántos de los que están aquí han sido sanados alguna vez por Dios? A ver, ¿alguien ha sido sanado de alguna enfermedad? ¿Algún milagro que ha recibido económico? ¿Usted le pidió algo a Dios? A ver, poquito, ¿no? ¿Tú nunca has recibido un milagro de Dios, hija? ¿Nunca? ¿Sí? ¿Usted nunca? No. Y si usted recibió un milagro de Dios, ¿por qué no cree que Dios lo va a hacer otra vez? Si tú recibiste un milagro, ¿por qué no crees que Dios lo va a hacer hoy? Hoy Dios va a hacer un milagro. Hoy Dios va a sanar a alguien. Hoy Dios va a liberar a alguien. Hoy Dios va a bendecir a alguien. Pero no, yo no creo. Yo no creo que a mí me pase nada de eso. Yo no creo. Jesús le reprocha, dice la palabra, su incredulidad y la dureza que hay en su corazón. Estoy cansado de escucharte quejar. No sé qué hacer, cómo voy a pagar, cómo lo voy a lograr. Pero si Dios ya te hizo una vez un milagro, hoy lo va a volver a hacer. Mañana Dios lo va a volver a hacer. Mañana Dios se va a glorificar. Dios va a hacer algo en tu vida, fuego santo. Pero tienes que creer. Los milagros vienen por vista o por fe. Señor, yo sé que esa lechona no me va a engordar, Padre. Y no se engorda. Bueno, yo no me engordo, usted engorde. Si yo no me engordo, yo tengo fe que no me va a engordar. Pero sabe, Jesús le reprochaba porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Habían 2 hombres que estaban caminando. Estaba María, estaban varias mujeres contando: yo vi al maestro, yo vi a Jesús, él me mostró las manos. Y ellos, puro cuento. El Cali va a ser campeón este año. Puro cuento. Decía: amén, hombre, ya neome. Crédula. ¿Por qué no creemos lo que Dios va a hacer? Y les dijo, no solamente les reprochó, sino que les dijo: ahora les doy una orden. Y la orden es esta: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Mire, ¿prediquen qué? Yo quiero hacer un énfasis aquí, hijos, porque a veces nos paramos acá en este púlpito y contamos las historias, ¿cómo es que llama? Los relatos de esas novelas de Corín Tellado. Y el Señor a mí y yo, y entonces, y me hizo a mí, y yo he hecho esto, y yo lo he hecho acá, y yo he hecho. Hermano, a mí no me importa mi historia, a mí me importa lo que Jesús hizo. Usted tiene que aprender esto. Usted tiene que contar la historia de Jesús, no su historia. Usted no me escuchó. Es que cuando usted cuenta la historia de Jesús,
es diferente a contar su historia, porque usted no es el que sana, usted no es el que libera es Jesús. El que sana es Jesús y el que bendice es Jesús. Eso usted tiene que aprenderlo. Vayan y cuenten lo que yo he hecho. Vayan y cuenten las buenas nuevas, que yo morí, pero resucité para darle vida a todo el mundo. Y todo aquel que reciba al Salvador será salvo. Eso es lo que tenemos que anunciar, iglesia amada. El que creyere y fuere bautizado, ¿cómo será? Dice que será salvo. Mas el que no creyere, ¿cómo será? ¿Y qué más pasará cuando usted predique? Dice, y estas señales seguirán a los que creen. No seguirán a los que tengan la Biblia bajo el hombro, seguirán a los que creen. Porque muchos tienen la Biblia pero no creen. Y muchos vienen a la iglesia pero no creen. Y muchos están aquí pero no creen que Dios solo los va a sanar y los va a bendecir, porque están en otro cuento. ¿Con qué me como ahora lechona? Ahora tengo un poquitico de café. Me quedo un pan como el viernes, está tostado, pero no, yo lo dejo ahí como en remojo y me lo como con el café y la lechona. Ay, es que a mí me dan otro pedacito de cuero. Y están, Dios mío, estamos aquí. Dios mío, va a ser un milagro en esta mañana, y pensando en la lechona y pensando en la bendición de ahora. Pero déjeme decirte que el que cree dice, será salvo. Pero la cuestión aquí es creer en el poder sobrenatural de Dios. Y estas señales le seguirán, y tomarán en sus manos que van a tomar serpientes, y si van a beber cosa mortífera. Ay, Dios mío bendito, es que yo estuve allá en la Alameda. Ay, Dios mío, esas morochas de Buenaventura mínimo hicieron ese tapado con brujería, pero Padre Santo, ayúdame, Dios mío. No, hija, dice la palabra, y vas a orar por los alimentos, y si hubiere cosa mortífera no te va a tocar. No, a mí me cayó mal el caldo. A mí me cayó mal el caldo. No, yo cojo el billete del dólar y yo lo toco. Dame plata. Y yo lo toco, yo meto mi mano en el bolsillo y la plata del dólar, ahí está el negocio. Mano, brujería. Coloca esa escoba detrás de la puerta, que se vaya la suegra, que se vaya la suegra, que se vaya la suegra, que se vaya la suegra. Brujería. Los brujos digan amén. Y tomarán serpientes en las manos, beberán cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos, dice la palabra, pondrán sus manos, ¿y qué? Y se sanarán. Le tenés más miedo al brujo, a la bruja, le tenés más miedo al político, le tenés más miedo al sicario, le tenés más miedo al diablo que al poder de Dios que ha hecho para con nosotros. Dios mío, alguien tiene que entender esto en esta mañana. Ay, no, pastor, yo no sé qué hacer. ¿Cómo que yo no sé qué hacer? La palabra dice, pedid. O sea, el que no ora no desata la bendición. El que no ora no desata el milagro. Pero que es que orando, ¿quién va a orar así? Padre, ahora mismo. Y usted abre su boca y desata el milagro sobre su vida. ¿Qué le dijo el Señor al profeta? Profetiza sobre el valle de los huesos secos. No, le dijo, profetiza, di al valle de los huesos secos, mi marido es de Cristo, mis hijos son de Cristo, mi esposa es de Cristo, nadie se perderá, mi casa servirá a Jehová. Suelta la palabra. ¿Cuántos dicen amén por eso? Es que, hermano, estamos en otro cuento, hermano. La orden fue clara. La orden es contundente. Jesús ya hizo algo en la cruz del Calvario, y por eso Él encarnó, para que usted y yo recibamos no solamente la salvación, sino la sanidad. Y en este instante de la historia, escúcheme, porque estamos hablando de fe. Quiero hablar con gente de fe. Mire, la Biblia habla por allá en el libro de Números. No lo voy a leer porque no tenemos tiempo para leer, pero usted lo anota para los que están tomando nota. Números 24, del 4 al 10. Dice la Biblia que la gente se volvió a apartar de los caminos del Señor, y entonces la gente murmuró de Dios, y Dios mandó una plaga, que fueron las serpientes, y empezaron a morderle las serpientes a la gente, y los mordían y se morían, papi, y se murieron una cantidad de gente. Entonces la gente, al darse cuenta del pecado, porque escúcheme, quejarnos es pecado.
Se lo voy a repetir, quejarnos es pecado. Ay, este pelo indio. Ay, yo quisiera ser crespa. Ay, estos churruscos. Ay, yo quisiera ser india, tener extensiones. Porque soy canela, porque no soy mona. Y el pueblo se quejó y Dios les mandó culebras, mátelos a todos. Y empezaron a morderle, a morderle, a morderle, a morderle. Pero sabe, el pueblo donde Abraham, de Moisés, dice: Moisés, intercede por nosotros, porque no sabemos cómo acabar esta plaga. Y le dice, y se va Moisés al tabernáculo y se tira al piso a orar. ¿A qué? A orar. Ay, pendeja, mira que tengo este problema por el chat, ¿no? Por WhatsApp. Ve, pendeja, ¿qué hago? Ay, yo no sé qué hacer. Y la otra, mándame la conversación. Y usted le manda todo el pantallazo y forma el chisme, porque para chismosos allá afuera sí hay gente. En vez de coger y tirarse al piso y decirle: Padre, mira esto, Señor. Padre, mira este problema económico, mira esta deuda. Padre, mira a mi esposo, mira a mi esposa lo que está pasando. Moisés se tiró al piso, se tiró al tabernáculo a orar. Le dijo: Señor, mira, aquí hay un problema, hay plaga en el campamento. Y Dios le da una orden y le dice: construye una culebra de bronce y clávala en un madero y colócala en la parte más alta del monte, y el que vea la culebra cuando ha sido picada será sanado. Escúchame, aquí había algo fuerte, porque es que en ese tiempo ya él había soltado el Pentateuco y él había prohibido adoración a imágenes. Ahora Dios le dice que haga algo loco, como construir una culebra de bronce, pegarla en un madero y que el que la vea se sana. Dios te dice en esta mañana: si crees vas a ser sano. ¿Y usted? ¿Y creo en qué o qué? Cree, así sea que creas que ahorita la lechona que te comas te va a sanar. Pero cree en algo, dice. Y empieza este hombre a hacer esa serpiente, la clava allí en la mitad de la montaña, y la gente que estaba siendo mordida le dice a Moisés: miren la culebra y van a ser sanados. Y ellos miraban la culebra y: ay, ya no tengo nada, gloria a Dios, estoy sano, aleluya. Y empezaron a mirar la culebra de bronce. Es más, eso se volvió una idolatría. No sé si fue Josafat, me ayudan los pastores, no sé cuál fue, creo que fue Josafat el que tuvo que destruir la culebra, porque la gente ya mantenía mirando la culebra. Pero ¿sabe qué pasó? Solamente se sanaban por fe. Quiero hablar de fe. Quiero hablar de fe, iglesia. Porque es que el problema de la iglesia es que no tenemos fe. Y recibir la salvación y recibir la sanidad vienen por fe. Ay, no, para la gloria de Dios yo di un mercado. Eso no te va a salvar. Eso es una dádiva, eso es una ofrenda. A ti te va a salvar de la muerte y de las tinieblas el recibir a Cristo como tu Salvador, nada más. Y a la Virgen ni a ella. Y al milagroso de Buga menos. Se llama Jesús, el autor y consumador de la fe, el mediador entre Dios y los hombres. Anymore, no hay nadie más, fuego santo. Estamos aquí, iglesia. Entonces Moisés hace esa serpiente y la gente se sanaba solamente por verla, o sea, solamente por fe. Hoy puede haber un milagro en tu vida si puedes creer. ¿Cuántos necesitan hoy un milagro? Levante la mano los que hoy necesitan un milagro. Hoy ese milagro se va a soltar si lo puedes creer. Hay una canción que dice: si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos la han escuchado? Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que Dios le da la solución al pueblo. Y no solamente la solución, se lo confirma. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder. Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Y llega Jesús, Marcos 1:25, 1:26. Llega Jesús y aparece en la escena de los helenistas y de los fariseos, de los mundanos cristianos y de los legalistas cristianos. Porque eso es lo que hay hoy en día: los legalistas y los mundanos. El extremo del extremo. Estábamos en un gobierno más o menos, ahora vino el extremo.
el socialismo. Y como le ha ido como perro en misa, porque, mejor dicho, ahora vamos a pasar al extremo de la derecha. Todo es un extremo. El cristiano tiene que ser equilibrado. Amén, iglesia. Jesús tenía 33 años. Papi, dice la Biblia que Jesús era alto, atlético. Jesús era un hombre que caminaba kilómetros. Era un muchacho pelilargo, barbado, un tipo, hermano, mandado a hacer. ¿Usted imagina las mujeres como iban detrás de él? Usted bien feo como lo siguen. ¿Cómo será Jesús? Oiga, hermano, pero ¿sabe qué dice la palabra? Jesús no pecó en nada. ¿En qué? Y no es ser legalistas. Pero entonces usted, ay, pero es que pastor, ¿y yo qué puedo hacer si a mí me molestan los pollos? Bueno, colágena, porque le gustan puros colágenos. Colágena, órele a Dios para que le dé dominio propio. Mucha colágena por aquí porque se quedaron calladas. Ay, pastor, pero es que uno queda si todavía tumba, si uno todavía para carros. Jesús no pecó en qué. Jesús le dijo a los fariseos y a la gente: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley. Pero no falló en nada, iglesia. ¿Y sabe para qué lo hizo? Para enseñarnos que sí nos podemos guardar para Dios sin necesidad de ser legalistas. Porque Jesús se sentaba con la prostituta a comer. No a acostarse, a comer con ella, a ministrarle. Se sentaba con el de la DIAN, con el fariseo. Se sentaba con el pecador y con el perverso, y se sentaba con el enfermo. Y los fariseos lo criticaban porque él se sentaba con ellos. Yo me siento a comer con los americanos. Todos los días me siento a comer con una americana. Pero aparece Jesús y el espíritu inmundo. Versículo 26, nueva traducción viviente. En ese momento el espíritu soltó un alarido. ¡Ay! Y dio convulsiones al hombre y luego salió de él. ¿Pero por qué salió de él? Versículo 25. Porque un hombre común y corriente le dijo: shut up. 25, cállate. Le interrumpió al demonio y le ordenó: sal de ese hombre. Yo recuerdo, como yo nací en una iglesia legalista, yo recuerdo que normalmente cuando había un endemoniado, se tenían que venir los más grandes, los más gordos, los más vigas, y la cogían. Y el diablo, como es feliz haciendo show, y el pelo, y luego la tiran al piso, le echan saca ahí, no sé si lloraba el demonio o la vieja, el azotón tan berraco. Y luego traía una botella de aceite. Yo no sé si era el demonio el que se vomitaba o la vieja. ¡Ay! Salía Hugo. Y decían: quedó libre. ¿Quedó libre? La vieja a los 8 días volvía a rebotarse. Porque no era el poder de Dios, era el aceite que la hacía vomitar. No, que cójanla. Yo cuando estoy liberando, ¿cuál cójanla? Suéltenla. A ver, ¿es usted o es el demonio? Soy yo. Dejada. No, en serio, porque hay gente que no está endemoniada. Es el capricho de la gente. Pero cuando es el demonio, usted le ordena al demonio: te ato y te ligo y te ato ahora mismo. ¡Pum! Queda paralizado el demonio. Y te vas fuera en el nombre de Jesús. Renuncia a ese pacto, renuncia a ese conjuro y te vas fuera. Se fue. Se demoró 30, 40 segundos. Pero usted en la casa: ay, pastor, yo me quedé toda la noche orando por mi hija. ¡Güera! Yo no tengo garganta, pastor. ¿Sabe por qué se quedó sin garganta? Porque eso no era un demonio, era su hija en el capricho de la desobediencia, que no se quiere arrepentir de su pecado.
Porque cuando le traen al paralítico, le dice Jesús al paralítico: tú estás así, caballero, desde nacimiento, por tu maldición o por tu pecado. Te digo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos dicen: ¿y este quién es que se atreve a perdonar pecados? Y Jesús ve en sus mentes por el discernimiento de espíritu, y dice: para que se den cuenta que al Hijo de Dios le da autoridad para perdonar pecados, también le digo: levántate y anda. Dice que se levantó ese paralítico y anduvo. El poder de Dios. Y ese poder está para todos ustedes. Vayan, sanen los enfermos, echen fuera demonios, ministren el poder del Espíritu Santo. Pero como nosotros no creemos que Dios nos puede usar a nosotros, y no creemos, ¿por qué? Porque estamos siempre dudando que Dios nos pueda usar. En ese instante, dice el versículo 27, el asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza es esta? Papi, yo iba a la iglesia católica. Danos la paz. Yo ya estaba al lado de la muchacha bonita, solamente para un berraco beso. Pero yo salía a la iglesia católica igual o peor. Nunca pasaba nada en mi vida. Es terrible que usted venga a esta congregación y nunca cambie, nunca experimente algo en su vida diferente, iglesia amada. Porque aquí no podemos decir que no está Dios. Aquí está Dios en este lugar. Pero hay gente que no quiere recibir a Jesús como su Salvador y que no lo quiere aceptar en su vida para un cambio. Porque a mí no me venga a contar, a mí no me venga a charlar: es que me tiene el diablo poseída. Pero si el diablo, usted le dice al diablo hoy: renuncio a tu poder, renuncio al adulterio, renuncio a la fornicación, renuncio a la pornografía, renuncio a ver esas películas de terror, renuncio a ser americano. Cita linda. ¿Sabe? El diablo se va a ir inmediatamente de su vida. El problema de nosotros es que no queremos renunciar a las tinieblas, fuego santo. Que hay mucha gente que no quiere renunciar a las tinieblas. Se quiere seguir revolcando con el colágeno, se quiere seguir revolcando con la amante, se quiere seguir revolcando en el trago, en el vicio. Hoy es un día de cambio para alguien. ¿Por qué no has visto la gloria de eso en tu vida? Porque tú no quieres un cambio en tu ministerio. Y no es que hasta de pronto tendrá fe, pero no quiere cambiar. Dice Juan 3:8, primera de Juan 3:8, nueva traducción viviente. No, colócame la Reina Valera, hija. ¿Hija o hijo? Sí, hija. Dice la palabra, primera de Juan 3:8, primera epístola de Juan, dice: el que practica el pecado, quiero que lo lea allí. Come on, please. El que practica el pecado, ¿de quién es? Porque el diablo, ¿qué hace? Peca desde el principio. Pero para eso apareció Jesús, mi rey, mi precioso. Para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Aquí está Jesús en este auditorio. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Aquí está Jesús y Él dice: aquí estoy. El que quiera ser libre hoy es libre. El que quiera ser sano hoy es sano. El que quiera ser bendecido hoy es bendecido. Porque para eso aparecí, para deshacer, para destruir, para desbaratar, para arrancar, para derribar, para arruinar las obras del maligno. ¿Cuántos dicen amén?